Muy buenos días a su canal favorito de devocionales. Vamos el día de hoy a abordar un nuevo devocional que está comprendido entre el versículo del 16 al 34 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Muy bien, vamos a darle lectura entonces a esta porción de la palabra. Muy bien, quiero que me acompañen ahí en sus Biblias donde están. Repito, Hechos capítulo 17, versículo del 16 al 34. ¿Ok? Muy bien, si ya lo encontraron, vamos a dar lectura desde el versículo 17. ¿Ok? Y dice así: Así que discutía, o sea, Pablo, en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y todos los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también en un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. He convenido apropiado poder titular este devocional como Al Dios no conocido. Bien, porque creo que la historia que está detrás de la historia es muy interesante conocerla para poder tener muy en claro de qué se trata esto, en qué consistía el acontecimiento que Pablo estaba encontrando en ello, por qué desarrolla una conexión transcultural
con los receptores, con la audiencia, con el público al cual se estaba dirigiendo el apóstol Pablo, por qué resultaba tener esta cualidad, este perfil de transcultural, y qué significancia e impacto nos deja para hoy en día, para este mundo postmoderno en el cual también podríamos cruzar esas líneas de transculturalidad y poder llegar a distintas segmentaciones de personas sociológicamente hablando, ¿no? O distintos grupos según las tipologías que se les pueda clasificar, pero hay una diversidad de personas a las cuales podríamos aplicar este principio de transculturalidad, que ya lo vamos a desarrollar en breve. Ok, sería lo más adecuado poder introducirnos en este pasaje que vemos a Pablo en Atenas, una ciudad totalmente idólatra, llena de ídolos por doquier, y pensamientos filosóficos bastante diversos, ¿no? Obviamente que sí, muy ricos en cultura, pero es esa diversidad cultural, ese bagaje cultural, ya vemos que estaba más relacionado al panteísmo y las formas gnósticas de conocimiento antes de que la luz de la verdad. Ya también vamos a ver un poco más de eso, ¿no? Entonces el apóstol se encontraba pues ante un ambiente pagano y escéptico, y es ahí donde él aprovecha pues la oportunidad para presentar el evangelio pues de una manera que resuene con su audiencia, hablando en los términos de al Dios no conocido, que dicha inscripción que se encontraba en los altares ya las veremos en breve. Entonces vamos a primero, en el preámbulo que estamos desarrollando, a poder anticipar las partes que vamos a tocar en este tiempo, ¿no? Básicamente tres grandes puntos, que son la necesidad de conocer a Dios, ¿no? La revelación de quién es Dios, y por último la respuesta que Él espera de cada uno de nosotros. El primer punto, que es la necesidad de conocer a Dios, lo vamos a desarrollar afianzándonos en el intervalo de los versículos 16 al 21, ¿no? Allí vamos a poder observar de que Pablo pues siente una profunda tristeza al ver a Atenas entregada a la idolatría, ¿no es así? Pues entiende que esos ídolos pues son una manifestación de la búsqueda humana de lo divino, pero en la dirección equivocada, ciertamente en un sentido que no corresponde con la verdad. Y los atenienses pues tenían allí un altar al Dios no conocido, y esta descripción pues vamos a ver que refleja una gran incertidumbre y el vacío que muchas personas enfrentan, tratando de hacer un paralelismo entre el acontecimiento que se estaba dando allí y la condición humana de cada persona sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta humanidad? Que las personas buscan algo más allá de ellos mismos, ¿no? Pero a menudo no saben a quién buscan. Y hoy en día muchas personas siguen buscando pues ideologías, materialismo, incluso en la autoayuda buscan refugiarse, la respuesta a sus vacíos espirituales. Y así como los atenienses pueden estar adorando a dioses pues de los que no tienen un verdadero conocimiento, ¿no? Vamos entonces a desmenuzar un poquito en los versículos presentes, que están comprendidos entre el verso 16 al versículo 21. ¿Ok? Empezamos viendo que en el versículo 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría. Esto significa de que ese enardecimiento es una respuesta natural de la propia santidad que un creyente está experimentando progresivamente en crecimiento, y un rechazo natural hacia la maldad. Todo lo que no es bueno, por definición, y omitiendo un principio de neutralidad, es por definición malo, ¿verdad? Entonces, la respuesta natural del creyente en aras de ese camino de santidad es obviamente y muy naturalmente un rechazo hacia la maldad. Y es lo que estaba experimentando el apóstol Pablo, y por eso la palabra que la escritura le calza, dice, se enardecía, pues viene muy bien, muy bien para poder describir el sentir que estaba llevando por dentro el apóstol Pablo. Entonces, producto de esto, versículo 17 dice que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, ¿no? El apóstol Pablo, que era un intelectual,
alguien que había tenido una instrucción invidiable. La escritura dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel y que, bueno, su formación había sido muy ardua, muy poderosa. Y que esta era una razón para que él pudiese en algún momento poder sentir, digamos, algún tipo de ego, de egolatría, de soberbia, de orgullo por estas cosas, ¿no? Pero también se ve de que el apóstol Pablo había reprimido toda esta cadena de sentir que realmente es contraria al cristianismo, porque va en contra del principio de la autonegación cristiana, es decir, al morir a los deseos de la carne consuetudinariamente, en la negación del yo, para que Cristo pueda crecer en la vida del creyente. Bien, entonces Pablo tenía esto clarísimo, así que cuando la escritura dice que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, se está refiriendo a términos de debate, ¿no? Pero debate en el buen sentido de la palabra, pues, en el sentido de ser una defensa justa, piadosa, honrosa y fidedigna acorde a las escrituras sobre la fe. A eso es a lo que se está refiriendo. Ahora, hay una parte muy interesante en el versículo 18 que hace mención a dos grupos o a dos segmentos de personas, tipológicamente hablando, que estaban discutiendo con él de una manera permanente. Y eran los filósofos de los epicúreos y de los estoicos que están allí teniendo mención. Entonces habría que aclarar un poquito esto para poder tener en cuenta a qué se está refiriendo con estas titulaciones. Los epicúreos y los estoicos eran dos corrientes filosóficas griegas muy influyentes en la época de Pablo, ¿ya? Y que representaban dos maneras de entender la vida y el propósito humano. Vamos en primer lugar a trazar un poquito lo que serían los epicúreos. El movimiento epicuriano, fundado por Epicuro en el año 341 al 270 aproximadamente antes de Cristo, que fue el tiempo que en esta persona tuvo influencias, los epicúreos buscaban la felicidad y la paz interior a través de la satisfacción de los deseos moderados y obviamente que la evitación del dolor. Para ellos el politeísmo, el panteísmo o la pluralidad de los dioses existían, pero no se involucraban con la vida humana, pues, ¿no? No temían a la muerte ni al juicio divino, pues consideraban pues que al morir todo, absolutamente todo, se acababa, como una especie de aniquilacionalismo. Y creían pues que el placer era el mayor bien supremo, pero no en el sentido de los placeres desordenados o excesivos, ¿no? Sino en una búsqueda tranquila, una búsqueda ecuánime, equilibrada, sobria, libre de ansiedades y de perturbaciones. Esa es a cortos rasgos una pequeña semántica de lo que serían los epicúreos. Nos resta los estoicos, ¿no? Entonces la filosofía estoica fue fundada por Zenón de Sitio alrededor del año 300 a.C., ¿ok? Y lo que este movimiento o corriente filosófica enfatizaba pues es la virtud, la razón y la autosuficiencia como el camino a la felicidad. Los estoicos creían pues en la existencia de una razón divina pues que gobernaba el universo y que los seres humanos debían alinearse con esta razón. Creían que el destino estaba determinado y por lo que las personas debían aceptar las vicisitudes de la vida, los eventos de la vida con serenidad. Consideraban pues que el autocontrol como rasgo y la indiferencia hacia el dolor y el placer ayudaban a alcanzar una paz interior. Bien, entonces podemos concluir de que ambas filosofías pues influyeron en la cultura greco-romana y eran muy populares entre los intelectuales de la época. De hecho, Pablo en Hechos 17, en el presente pasaje que estamos estudiando y hacemos mención, discute con estos grupos de personas, aprovechando sus ideas para presentarles el Evangelio y contrastando pues sus creencias con la revelación de nuestro Dios, ¿no? Del cristianismo. Bien, entonces sobre esa parte creo que está bastante claro. Y vamos a entonces reanudar con los versículos. Muy bien, habíamos entonces visto del versículo 18 y ahora nos toca continuar con el versículo 19 y así hasta continuar con el intervalo que aborda esta primera parte de la necesidad de conocer a Dios. Luego le tomaron y le trajeron al Areópago.
El Areópago era un lugar en la colina al este de Atenas en el cual se trataban los asuntos muy importantes de una sociedad, ¿no? Temas muy variados, muy diversos que van desde la economía, de la política, de leyes, de ciencia, de todo, ¿no? De credos, de religiosidad. Y entonces era un sitio donde se reunían las mentes más brillantes de toda Grecia para poder discernir, debatir y llegar a acuerdos respecto al conocimiento, respecto al saber. Y es ahí donde toman a Pablo y lo llevan para saber de qué se trataba la nueva enseñanza que Pablo estaba ilustrando. En el versículo 20 se le hace saber a Pablo la curiosidad de qué quiere decir todas las cosas que habla, ¿no? Versículo 21, porque dice que no estaban interesados en ninguna otra cosa que no sea en algo nuevo, y lo que traía el apóstol Pablo era algo sumamente nuevo para ellos. ¿Ok? Muy bien. En este punto nos toca arribar a la segunda sección que trata acerca de quién es el Dios verdadero. Aquí nos vamos a detener un momento para poder abordar desde los versículos 22 al 31. Pablo está aprovechando la oportunidad y les habla del Dios verdadero como creador del cielo y de la tierra. Dios no es objeto o algo hecho por manos humanas, ni necesita que los hombres le sirvan. Él es autosuficiente y a la vez pues cercano a cada uno de nosotros. Pablo está enfatizando que Dios creó a la humanidad de un solo linaje, destacando la unidad de la creación humana y la igualdad ante Dios. Nos creó con el propósito de que les busquemos, pues, y que le conozcamos y que tengamos un reconocimiento de una necesidad de salvación, de redención, y aceptemos el perdón de los pecados a través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, ¿no? Lo que es por definición del Evangelio. Y que Dios está dispuesto a revelarse a quienes lo buscan realmente con el corazón contrito y humillado, ¿no? Luego Pablo les presenta un punto central del mensaje cristiano, la resurrección de Jesús. Dios ha dado una evidencia de su amor y justicia al levantar a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, un acto pues que marca la esperanza para la humanidad. Y el punto de partida de nuestro conocimiento respecto de Dios. Bien, esto es, digamos, algunos rasgos que podríamos extraer de esta sección, y nos tocaría desmenuzar algunos puntos interesantes que están en la cita bíblica, desde el versículo 22 hasta el versículo 30. ¿Bien? Muy bien, entonces cuando Pablo fue conducido al Areópago, él pudo dirigirse a los atenienses, a las mentes más brillantes que estaban ahí presentes, y él hizo una mención acerca del recorrido que estaba teniendo sobre la ciudad, y lo que él había visto es de que habían ciertamente algunos altares en el cual había una inscripción que decía al Dios no conocido, y él estaba anunciando de que precisamente a este Dios no conocido era al que él venía a dar conocimiento en ese momento. Aquí hay que detenernos un momento y ver la historia atrás de la historia. Y esto significa de remontarnos atrás en el tiempo, alrededor de unos 500 años antes, unos 5 siglos antes. Lo que había sucedido era de que en Atenas se había suscitado una terrible peste. Y esta peste estaba arrasando pues con la población, y lo que llevó a los atenienses a pensar, bueno, debe tratarse entonces de la ira de algún dios. Entonces lo que empezaron a hacer los atenienses fue elevar sacrificios, elevar ofrendas a sus dioses, a ver si alguno de ellos respondía y calmaba su ira. Pero para sorpresa de ellos, ninguno de ellos respondía y ninguno de ellos daba señal de estar iracundo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? De que como no había ninguna respuesta, se volvieron a juntar los atenienses y pensaron, debe tratarse entonces de la ira de un dios que no conocemos. Y hagamos lo siguiente, vamos a soltar el ganado, porque tampoco sabemos dónde están, ni quiénes son, ni dónde están. Vamos a soltar ganado por toda la ciudad. Y donde caiga alguno de las cabezas de ganados muertos producto de la peste, es que allí, en esa localidad, ahí se encuentra ese dios no conocido, el cual está airado con nosotros y nos está haciendo esta calamidad. Así lo hicieron, pero para sorpresa de ellos, el ganado empezó a caer, cabezas de ganado, por distintos puntos en la ciudad, y eso
consecuentemente originó de que los atenienses pues tuvieran que elevar distintos altares en la ciudad. Y en los sitios donde cayó elevaban esos altares, y como no sabían ni el nombre ni quién era esa deidad, ponían la inscripción al Dios no conocido. Bien, esa es la historia atrás de la historia. Y el apóstol continúa diciendo en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Bien, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está hablando acerca de la omnipotencia de Dios, de la capacidad que él tiene y de la nula necesidad que él tiene de ser honrado a través de cosas tangibles o materiales. ¿Bien? Y dice en el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Está mostrando la intención de Dios de darse a conocer, de revelarse. Ya sabemos de que Dios se ha revelado de distintas maneras, particularmente de una forma natural a través de la creación, pero también de una manera particular a través de la revelación escrita. Muy bien. Versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Bien, esto lo dijo Epiménides. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es interesante, y aquí está el punto que yo quería tocar desde el inicio, que era la transculturalidad. Es decir, Pablo aborda un conocimiento de la propia cultura atenea y griega respecto a los poetas de los cuales él estaba tomando extractos para poder armar un sermón transcultural. Y él cita palabras de Epiménides y cita palabras del poeta Arados, que eran poderosos poetas griegos. Y entonces esto nos muestra de que muchas veces para llegar a ciertos segmentos sociológicos conviene poder mezclarse un poquito, enterarse un poquito de las realidades de estos grupos, ¿no? Y poder usar esos ganchos, esos nexos para poder usarlos como plataformas y poder introducir el evangelio. Esta parte es muy importante. Bien, es un rasgo de transculturalidad del evangelismo, que no tiene nada de malo, todo por el contrario, es algo muy positivo, muy bueno, y que el apóstol Pablo utilizó como un ancla para poder llegar a este grupo intelectual de atenienses. Bien, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Es una de las intenciones clarísimas del Señor. Llega el Evangelio, llega la palabra de Dios a la vida de una persona, y lo que Dios espera es una transformación, un cambio, un arrepentimiento. Recordemos que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de rumbo, cambio de dirección. Yo iba en una dirección, ahora doy una vuelta de 180 grados y hago totalmente lo contrario que hacía antes. Si todo lo que yo hacía antes era pura maldad, ahora ya no lo haré. Ya no haré pura maldad, haré puro bien. Por amor y honra del nombre glorioso de Jesucristo, el Señor, que se dio a sí mismo en rescate por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la clara intención que se está mostrando aquí en las palabras del apóstol Pablo, que Dios puso para él en ese momento. Bien, nos tocaría ya entrar al punto 3 con el que cerramos este mensaje, y es la respuesta esperada, que está en aras de arrepentimiento y fe. Esto está entre los versículos 30 al 34, ¿no? Pablo va a concluir con un llamado al arrepentimiento, y Dios en su misericordia, que habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, pero ahora nos está llamando a todos a volvernos a él, pues. Y el arrepentimiento implica reconocer los errores, alejarnos de ellos, tomar el camino que Dios quiere para nosotros. Y este pasaje pues muestra 3 tipos de reacciones al mensaje de Pablo, ¿no? Algunos se burlaron, otros quisieron saber más, y algunos creyeron, como Dionisio el Areopagita y también Damaris, que era una mujer que también les acompañó, entre otros, ¿no? Y este mismo patrón pues se repite hoy cuando se presenta el Evangelio. No todos reaccionan de la misma manera, ¿ok? Aquí hay que tener muchísima paciencia y comprensión al respecto.
Nuestra misión es sembrar, pero nuestra misión no es dar crecimiento, eso lo hace el Señor, es su obra. Entonces, donde no seamos escuchados, no experimentemos frustración, antes continuemos con la obra evangelística por muchos sitios o en muchas personas. Nuestra misión es compartir el mensaje, dejando los resultados en manos de Dios. Bien, entremos a la conclusión. Este pasaje nos desafía a presentar el Evangelio de una manera transcultural en un mundo que muchas veces desconoce a Dios, y Pablo mostró esa sensibilidad y sabiduría al adaptar su mensaje a la audiencia, pero nunca comprometió la verdad. Y hoy se nos llama a hacer lo mismo, compartiendo quién es Dios, el único que puede llenar el vacío espiritual y el único que ha dado evidencia de su amor al enviar a su Hijo Jesucristo para validar sus promesas desde el Antiguo Testamento, las promesas históricas, las promesas futuristas y todas esas promesas llenas de amor y grandes planes maravillosos para la vida de aquellos que van a creer en Él. Muy bien, amén. Entonces espero que este devocional haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete a este canal para que puedas seguir recibiendo las notificaciones de los nuevos mensajes que vamos a subir. Dios bendiga nuestras vidas.